Buscamos la verdad donde esté. Freddy Ortiz, Getulio Beato, en Parcializados. Saludos amigos. El programa de este fin de año, bueno, estos son días livianos, light, como le dicen los norteamericanos, que merecen programas light, no tan clásicos como de costumbre. Por eso, el programa de este fin de año, como todos los años lo hacemos, desde hace 7 años, va a ser un programa diferente al de cada semana. Hoy vamos a hablar de la economía en nuestro país. Un punto muy importante sobre lo que ha pasado y lo que vendrá. Las perspectivas para el 2018 y el análisis de lo que ha pasado en 2017. Y para eso hemos invitado al licenciado Luis Reyes Abreu. Luis Reyes Abreu es un economista con más de 30 años ocupando posiciones ejecutivas, tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente es socio director de LRA Consulting, una empresa independiente dedicada a ofrecer asesoría en materia de inversiones y economía en general. El licenciado Reyes, enviamos una cámara a su oficina, nos va a ofrecer valiosa orientación para todos. Orientación que podrá ayudarle a usted para sus inversiones, ya sean empresariales o ya sean personales, porque esa es su especialidad. En un minuto vamos a iniciar esta conversación con Luis Reyes Abreu. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Hola mami, ¿cómo estás? Mija, ¿y tú? Ya te mandé lo de tu Navidad. ¿Y cuándo vas a venir? Pronto, vieja, pronto. Adivina quién es. Adivina quién es. Navidad es tiempo de alegría. Envía o recibe dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos y 2 grandes premios de 1 millón de pesos cada uno en cuentas de ahorro del Banco Vimenca. Esto es Western Union. Comenzamos nuestra conversación con el licenciado Luis Reyes en este programa
diferente de fin de año, como todos los fines de año. Licenciado, en este año el Banco Central ordenó una liberación de una parte del encaje legal de los bancos, con fines de que ese dinero llegara a los sectores productivos en calidad de préstamo, a más bajo costo que lo tradicional. Y luego de eso, la Junta Monetaria flexibilizó los requerimientos. ¿Usted cree que realmente se logró el objetivo? Realmente considero que el momento en el cual el Banco Central adoptó la medida de liberalización de los niveles del encaje legal fue totalmente correcto. Entiendo que la medida de liberalizar dicho fondo ha generado un efecto totalmente positivo en la economía. Sobre todo se buscaba lograr una mayor dinamización de la actividad comercial y productiva del país. Cuando uno mira lo que ha pasado con la actividad crediticia y la actividad comercial en los últimos 3 meses, uno puede apuntar en el sentido de que sí se logró el objetivo. Realmente el crédito que había mostrado una tendencia lenta en el primer semestre del año 2017 ha logrado dinamizarse en los últimos 4 meses o 5 meses del año, y con ello la actividad comercial, sobre todo porque el Banco Central hizo una flexibilidad de la medida, permitiendo que los recursos liberados fueran destinados para la adquisición de bienes y servicios de consumo. En ese sentido, si uno mira la demanda de crédito como tal, tengo entendido que los bancos ya no tienen recursos disponibles de eso, o sea que se agotaron los recursos por completo. Y en sentido general, uno mira la demanda de bienes y servicios, cómo se ha dinamizado, sobre todo con el famoso fin de semana de Black Friday, donde prácticamente la existencia de bienes duraderos, de televisores, lavadores, fueron agotadas en términos generales. Uno podría decir que sí, que se ha logrado una reactivación del consumo privado por esa vía, lo cual desde luego es muy importante para la dinamización de la economía en términos generales. Otro componente de la liberación de los recursos, que eran los que estaban orientados a las actividades productivas propiamente, es decir, adquisición de vivienda, el desarrollo de proyectos, obviamente que sus efectos como demanda de crédito se ha logrado porque se colocaron todos los recursos. Ahora el efecto transmisión de eso ya sería un poquito más lento, y los resultados de eso se estaría viendo ya para el último trimestre del año o para el año entrante. Pero en términos generales, la actividad crediticia se ha dinamizado. De hecho, los niveles de crédito de la banca, que en el primer semestre habían crecido muy lento, yo puedo entender y estimo que la cartera de crédito de los bancos terminará con un nivel de crecimiento por encima del 8% a finales del año 2017, lo cual significa que se habrá recuperado la actividad crediticia de manera significativa en el último trimestre de este año. Bien, ¿se podrá determinar qué % de ese dinero liberado fue a sectores productivos y qué % fue a consumo? En principio, en el mes de julio, cuando el Banco Central adoptó la decisión, lo hizo bajo el criterio de que los recursos se especializaron para determinados sectores. Eso significa que una proporción de dichos recursos liberados debía de asignarse a crédito para el sector comercial, otra para el sector de la industria, otro para el sector de construcción y otra parte para la demanda de bienes de consumo. En los primeros 2 meses de vigencia de la medida, no hubo mucho apetito de crédito en términos general para la asignación de esos recursos a determinados sectores, por ejemplo, para el sector
comercial o para el sector industrial. Sin embargo, el Banco Central, y de manera acertada, decidió que dichos recursos se liberaran o se asignaran de manera libre para la adquisición de bienes de consumo. En mi opinión, entiendo que la mayoría de los recursos, aunque no tenemos los datos concretos todavía porque no se ha evaluado el impacto de la medida a nivel de cómo se asignaron los recursos, por lo menos no conozco la información, pero tengo entendido que la mayoría de los recursos se han asignado para la demanda de bienes de consumo, no para la parte de producción propiamente dicho. Pero en términos generales, lo que yo puedo entender es que el Banco Central lo que ha hecho es acomodar la medida a la realidad de la economía. Realmente la banca en términos generales no presta para la agricultura, la demanda de crédito para la industria no tiene la dinámica o no imprimía la dinámica de la economía tan a corto plazo como buscaba el Banco Central, y por ende lo que entiendo es que el Banco Central ha acomodado la medida a la realidad del contexto, es decir, a lo que es tratar de buscar un impulso de la actividad económica por la vía de la demanda de consumo privado, lo cual a mi entender ha sido logrado plenamente y era conveniente con la finalidad de reactivar la economía en el último trimestre del año 2017. Licenciado Luis Reyes, tanto en el 2017 como en el presupuesto de 2018, según hemos visto, el gobierno no incluyó la partida para el abono a la capitalización del Banco Central. Siendo 2 años consecutivos sin aportar esa cuota, ¿qué efectos pudiera tener esto en la economía para el próximo año? Considero que la decisión del gobierno de introducir una reforma al presupuesto del año 2017 para modificar el presupuesto en el componente relativo al pago de la deuda, de los intereses, de la deuda, al pago de los intereses, de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, sí pudiera tener efectos adversos para la economía en el año 2018. En primer lugar, yo creo que se manda una señal equivocada a los agentes económicos respecto al tema institucional, porque la ley de capitalización del Banco Central es una ley muy particular para eso, y esos recursos de alguna manera, si no llegan al Banco Central y se destinan a proyectos específicos, de manera indirecta constituye una forma de financiamiento del Banco Central al gobierno. La consecuencia de esto pudiera ser el hecho de que la política monetaria tendría que estar corriendo detrás de la política fiscal para tapar este tipo de vacío fiscal. Y yo creo que se manda una señal equivocada a los agentes económicos respecto a la prudencia y a la consistencia que tienen que existir entre la política monetaria y la política fiscal. Si se hace solamente una sola vez, a espera de que se va a modificar la ley de capitalización del Banco Central, esperaríamos que los resultados no sean tan adversos. Si se prolonga más allá del año 2017, entonces estaríamos frente a una situación en la cual ya directamente el Banco Central estaría recurriendo al financiamiento directo al gobierno, lo cual, dado los precedentes que nosotros tenemos en la economía dominicana, pudiera ser un poco preocupante para la conducción de la política monetaria en los próximos años. Creo que no ha sido una medida acertada y lo que se espera es que el gobierno busque algunos elementos de compensación en el ejercicio fiscal del año 2018 para atenuar los posibles efectos negativos de dicha medida. ¿Significará esto entonces la aparición de más impuestos y de una reforma fiscal? Las alternativas que debe de buscar el gobierno sería la de optar por nuevos financiamientos internacionales, claro, o por lograr una mejoría en la ejecución presupuestaria, sobre todo por la parte de ingresos, tratando de ser más eficiente en las recaudaciones fiscales o introduciendo un elemento odioso para la sociedad que es una nueva reforma fiscal.
pero refleja evidentemente el hecho de que el gobierno haya tenido que recurrir a un financiamiento indirecto del Banco Central, un poco la fragilidad de las cuentas fiscales del gobierno. Creo que serían las alternativas que tendría el Estado a mano para el año 2018. Se habla de que se está preparando una amnistía fiscal con fines recaudatorios. Eso se ha hecho anteriormente, pero realmente no creo que sea el mejor camino en este momento. No lo recomendaría. Entendería que si el gobierno se va a abocar a una reforma fiscal, no debe adoptar el camino de la amnistía. Debe de hacer una reforma integral, no solamente para mejorar los niveles de recaudaciones impositivas, sino para hacer una reforma fiscal que simplifique la carga fiscal y haga mucho más eficiente el gasto público. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Seguimos con este programa diferente a todos los programas del año en ocasión de la Navidad y el fin de año. Y seguimos entrevistando al licenciado Luis Reyes Abreu, economista con más de 30 años ocupando posiciones ejecutivas, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente es socio director de LRA Consulting en este programa especial. Licenciado, y a propósito del próximo año, ¿cómo ve usted la perspectiva económica para 2018? Consideraría que las expectativas económicas de la República Dominicana para el año 2018 tienen que ser optimistas. Si bien es cierto que nosotros hemos tenido una ligera disminución del crecimiento económico en el año 2017, yo entendería que el año 2018 es un año positivo. ¿Por qué razón? Yo creo que hay condiciones tanto externas como internas que podrían favorecer el sostenimiento de una tasa de crecimiento del PIB a un nivel promedio al 5% para el año 2018. Hay que entender el contexto. En términos generales, la gente entiende que cuando la economía si crece al 7%, siempre debe de crecer al 7%, la economía puede crecer al 7%, puede crecer al 6%, puede crecer al 5%, y eso no necesariamente es malo. Hay que verlo dentro del contexto de la economía mundial, sobre todo dentro del contexto de la economía regional. En términos generales, un crecimiento de un 5%, creo que se espera que estará creciendo la economía en el año 2017, es el doble del crecimiento de la economía norteamericana. Este es malo para la economía norteamericana. Es el doble del crecimiento general de la economía latinoamericana.
Y en términos regionales, comparado con Centroamérica, la República Dominicana sería el segundo país en mayor crecimiento para el año 2017 conjuntamente con Panamá. Dentro de esa realidad, nosotros estamos creciendo para el año 2018 también por encima o cercano al 5%. ¿Por qué las condiciones tanto externas como internas favorecerían ese crecimiento? Bueno, se espera que la economía norteamericana para el año 2018 va a lograr un crecimiento más dinámico que lo obtenido en el año 2017, y lo cual a nosotros no es muy favorable por el tema tanto de la inversión privada, la inversión extranjera, tanto por el lado de las remesas como por la forma en que eso favorece la dinámica del sector turismo y nuestro sector de exportación. En términos locales, y así está contemplado en el presupuesto del año 2018, parece que el presupuesto favorece un mayor crecimiento de la inversión pública. Y ya de hecho el ministro de Obras Públicas ha anunciado que esperan que para el año 2018 las inauguraciones de obras públicas van a tener un mayor dinamismo que con respecto al año 2017, de donde se esperaría que en términos generales tanto la inversión pública va a alcanzar un mayor nivel de crecimiento en el año 2018. A nivel de la demanda privada, uno lo que puede esperar para el año 2018 es que la economía va a seguir la misma trayectoria que va teniendo en el último trimestre de este año, favorecida básicamente por la baja en las tasas de interés que está teniendo la economía y por la estabilidad de precio y de tipo de cambio que nosotros tenemos en la actualidad, la cual es muy favorable con respecto al resto de las economías de la región. Gracias, licenciado. Mire, la fiscal del Distrito Nacional ha revelado que unos 10.000 millones de pesos son captados por un sector informal, no regulado, de la economía. 10.000 millones. Suponemos entonces que eso significa también que hay un notable grupo que busca préstamos en ese sector, porque si lo captan es para prestarlo, no es para quedarse con ellos. Entonces, tengo dos preguntas sobre este tema. La primera, ¿por qué preferir al prestamista informal? Y la segunda pregunta, ¿es esa la razón por la que la cartera de crédito de los bancos no ha crecido este año como se esperaba? El crédito informal es una realidad de nuestro país. Es atribuible, en mi opinión, a muchos factores. En primer lugar, la misma informalidad de la economía arrastra a esa situación. En segundo lugar, el tema cultural. En términos generales, la gente tiene cierta aversión por formalizar una operación a través de un banco. Está el tema de la alta tasa de evasión fiscal. Nosotros en ese sentido no somos tan transparentes todavía. Y desde luego que hay un factor importante que es el que tiene que ver con la excesiva carga de requerimiento que se necesita a nivel de la banca formal para poder acceder a un crédito de esa naturaleza. Yo creo que todos esos son factores que se conjugan para que de alguna manera el crédito formal sea una realidad que perdure en nuestra sociedad. Ahora bien, la razón por la cual la gente prefiere un crédito informal es básicamente por un tema de inmediatez, la solución de una urgencia. Y desde luego los préstamos en la banca pasan por un proceso de evaluación, de depuración, de formalización, que muchas veces es contrario a esa urgencia de la gente. El tema de si esa es la razón por la cual la cartera de crédito de los bancos no ha crecido de manera tan dinámica este año con relación a años previos, creo que no. Más bien yo creo que la reducción que se ha visto en la cartera de crédito de los bancos está vinculada a la propia dinámica de la actividad económica, que ha estado más lenta que en años anteriores. Una cosa está muy asociada a la otra. No asociaría un fenómeno con en esta coyuntura.
Pero entonces ese nivel de crédito, esos 10.000 millones de que habla la fiscal, ¿eso no se registra estadísticamente? No, de manera formal no. Ahora, dentro del sector financiero tenemos que tomar en consideración que tenemos bancos comerciales, tenemos asociaciones de ahorro y préstamo, tenemos corporaciones de ahorro y crédito y tenemos bancos de ahorro y crédito. Pero también tenemos cooperativas. Entonces, dentro de ese cinco grupos de instituciones, habría que ver a qué nos estamos refiriendo. También se observa y pueden existir en el mercado instituciones financieras que prestan, que dan créditos personales, pero que lo hacen con recursos propios. No sé exactamente a qué instituciones se refiere la fiscal cuando habla de ese monto y cuál sería su fuente de información. Porque en términos formales o a nivel institucional, de parte de los organismos que recaban dichas informaciones, no aparecen registradas como instituciones financieras. Licenciado Luis Reyes, según algunos indicadores, la actividad crediticia ha disminuido este año. Partiendo de esa información, ¿cómo usted observa en este momento el desempeño del sector financiero? El sector financiero de la República Dominicana es un sector muy estable, sólido y en crecimiento permanente. El hecho de que la actividad crediticia se haya disminuido desde un promedio 12-13%, que era el estándar de crecimiento de los últimos 10 años, a posiblemente una tasa de crecimiento de apenas un 8%, eso no significa que el sector financiero se vaya a ver afectado en su dinámica en el año 2017. Yo entiendo que el sector financiero es un sector sólido, con un índice de solvencia muy por encima del estándar internacional, con una cartera de crédito con una tasa de morosidad muy baja, con indicadores de provisión muy por encima del estándar requerido, con tasas de crecimiento según la data del Banco Central. El sector financiero en el año 2018, independientemente de que la cartera de crédito no ha crecido con la misma dinámica, pero el sector financiero es uno de los sectores que muestra la tasa de crecimiento más alta. Creo que me parece, según el informe del Banco Central de junio, creo que el sector que muestra mayor dinamismo con una tasa de crecimiento de 8.2% en el año 2017. Y por ende yo entiendo que el sector financiero está atravesando por un momento de bastante estabilidad. Y eso se observa por en el hecho de que la tasa de rentabilidad de la banca este año no ha disminuido. Por el contrario, creo que independientemente de que la cartera de crédito ha disminuido en los niveles indicados, no obstante, la tasa de rentabilidad de la banca se va a mantener dentro del mismo nivel registrado en el año 2016, lo cual indica que la banca continúa con niveles de eficiencia muy parecido a lo que había mostrado en años anteriores. Es un sistema financiero muy sano y con buenos indicadores prudenciales en todos los órdenes. Desde hace algún tiempo hay problemas con los bancos corresponsales de los bancos dominicanos en Estados Unidos. ¿Eso se ha solucionado o ese problema sigue vigente todavía? El tema relativo a las relaciones de la banca local respecto a la banca internacional y la posibilidad de obtener cuentas de corresponsalía sigue siendo un problema latente, no solamente para la banca dominicana, para toda la banca de la región y la banca del mundo en términos generales. Los grandes bancos han puesto medidas de restricción orientadas al tema de cumplimiento que evidentemente generan limitaciones o restricciones fuertes a los bancos pequeños, sobre todo, y a otras instituciones financieras medianas para poder acceder a cuentas de corresponsalía en el exterior. Eso afecta la gestión de negocios de los bancos pequeños,
y de otras instituciones del sector, pero realmente no ha habido avances significativos en esa materia. Uno puede esperar que con la nueva ley, la 155-17, que fue aprobada en el año 17, la República Dominicana esté en mejores condiciones de enfrentar los temas que tienen que ver con los niveles de cumplimiento que exigen los organismos internacionales a nivel del tema de lavado y financiamiento al terrorismo. Es una ley que apenas se ha aprobado el reglamento y uno espera que en la medida que avance el tiempo este tema pueda solucionarse, pero sigue siendo un factor adverso para el desempeño de los bancos pequeños y medianos en la República Dominicana. Bueno, los primeros que parecieron ese latigazo fueron las remesadoras. Incluso hubo bancos que le decían a los remesadores, no, sabemos que ustedes no tienen problemas, pero con las restricciones que hay y la dureza del acto patriótico y la nueva ley antilavado, preferimos cancelarle la cuenta. Sí, fue el primer sector afectado y de hecho explica que la mayoría de los agentes de cambio han desaparecido. O sea, es un sector en extinción. Y desde luego expresa la necesidad de que la realización de pagos internacionales se hiciera por canales más transparentes, como es el tema de la banca, que es lo que de alguna manera exige la regulación internacional en la materia. Don Luis, durante los últimos meses, la tasa del dólar viene presentando un comportamiento progresivo, lento, pero sin detenerse. ¿Usted cree que esta es una devaluación controlada por el Banco Central o es el producto de una situación de la economía que escapa a los controles? Pienso que los leves movimientos que ha tenido el tipo de cambio en el transcurso del año son normales y son una expresión clara del desenvolvimiento de la actividad económica. Una política de relajación monetaria evidentemente tiene que conducir a una elevación de la demanda privada y por ende a un crecimiento de las importaciones. No creo que los deslizamientos del tipo de cambio sean una política expresa del Banco Central, porque todo lo contrario. La postura oficial del señor gobernador del Banco Central ha sido la de siempre defender y tener el tipo de cambio como una variable clave para la estabilidad de precios y la estabilidad de la economía. Entonces, en ese sentido, no se puede atribuir a que esos cambios, ligero cambio, es una medida deliberada del Banco Central. Creo que es una expresión propia y por demás conveniente para la economía dominicana el hecho de que el tipo de cambio sus variaciones responden a la dinámica de la económica, a la dinámica económica, aunque de una manera pausada o gradual para poder mantener niveles de competitividad más razonables de nuestras exportaciones. Actualmente se dice que alrededor de un 30% de los ahorros en República Dominicana están en dólares. Estamos ante un momento propicio para intentar una dolarización al estilo Ecuador y entonces hacer desaparecer el peso dominicano como moneda de circulación nacional. No, los niveles de depósito en dólares de la banca, en términos generales, en los últimos 5 o 6 años se ha mantenido un error de un 30%. No creo que haya una tendencia hacia la dolarización en este momento. Realmente no hay fundamentos económicos para eso. Nosotros somos un país que tenemos una gran estabilidad de precios, bajo niveles de inflación, buenos flujos de capital, entonces en ese sentido no hay condiciones para eso. No recomendaría un proceso de dolarización para la economía, eso significaría una pérdida de la autonomía de la política monetaria por parte del Banco Central, lo cual es un elemento fundamental en países como el nuestro, pequeño, tan abierto, pero sobre todo con marcos institucionales muy débiles. Necesitamos un Banco Central que pueda maniobrar en términos de la política monetaria
para garantizar estabilidad de precio a la población. ¿Cuál es la primera empresa de inspecciones petroleras, laboratorio de aguas, laboratorio petrolero y monitoreos ambientales del país que recibió la certificación ISO 9001-2008? Ya lo ve, es Altol Dominicana Petroleum Product Services, empresa permanentemente actualizada con una impecable hoja de servicio que le ha valido la confianza de todo el que requiere de un análisis e informe eficaz y serio en esas delicadas áreas. Para profesionalidad y seriedad, confíe en Altol Dominicana. Estamos en Grandes Ligas y tienes que ponerte en forma para disfrutar una temporada de película. Tus tarjetas de béisbol del BH de León te devuelven el 20% de cada consumo en gimnasios y salas de cine para que estés como quieres y disfrutes todo lo que quieras con tus tarjetas de béisbol. Banco BH de León, banco oficial de Major League Baseball. Hola mami, ¿cómo estás? Mira, ¿y tú? Ya te mandé lo de tu Navidad. ¿Y cuándo vas a venir? Pronto, vieja, pronto. Adivina quién es. Navidad es tiempo de alegría. Envía o recibe dinero por Western Union en Vimenca y participa en el sorteo de 10 premios de 100,000 pesos y 2 grandes premios de 1 millón de pesos cada uno en cuentas de ahorro del Banco Vimenca. Esto es Western Union. Parcializados se está presentando hoy un programa especial de fin de año, como todos los años, entrevistando en este caso al licenciado Luis Reyes Abreu, economista con más de 30 años, ocupando posiciones ejecutivas, tanto en el sector público como en el privado, y actualmente don Luis es socio director de la empresa LRA Consulting. Don Luis, a partir de principios de 2018, los bancos del país van a ser sometidos a lo que se ha denominado como una prueba de estrés. ¿Con qué objetivo? Para ver si están en capacidad de soportar una subida de tasa violenta o una situación internacional imprevista. Esto genera dos preguntas. La primera, ¿a usted le parece saludable y necesaria esa prueba? Y la segunda es, ¿usted cree que algunos pequeños bancos no podrán pasar esa prueba? Sí, es correcto la apreciación. Dentro del marco del nuevo marco regulatorio de gestión integral de riesgo que ha dictado el órgano regulador, se somete a los bancos a un modelo de prueba de estrés que tiene que conducir al hecho de que los bancos puedan medir su capacidad de resistencia a los riesgos a que están expuestos. Considero que la medida es totalmente prudente y necesaria y conveniente para la banca, conveniente para el sistema financiero en su conjunto. Y no creo que la banca pequeña tendrá mayores dificultades para poder someterse al marco regulatorio que establece. Es una práctica ya común en otros países y yo creo que la misma tiende a fortalecer la gestión de riesgo de los bancos
y a la larga tiende a ser conveniente para tener bancos más sanos y evidentemente con políticas de gestión de riesgo mejor gestionadas y bancos mejor administrados, bancos que transmitan mucho más confianza a los sectores económicos. Licenciado, como asesor financiero que usted es, ¿usted recomendaría a los inversionistas disponer de su capital efectivo, que lo tengan parte en pesos y parte en dólares en la economía? ¿Qué usted sugiere? Realmente, cuando se toman los datos agregados del volumen de depósitos en dólares del público en la banca comercial, no se observa una tendencia que muestre el hecho de que hay un apetito del público por transformar activos en pesos hacia dólares. En términos generales, el volumen de depósito en dólares sobre la totalidad de depósitos se ha mantenido entre un 30 y un 35%. Es posible que hayan casos aislados en ese sentido de gente que decide administrar un portafolio con un criterio de riesgo más prudente. En este momento entendería que no tendría sentido mantener portafolio en dólares, entendiendo que va a haber una devaluación. Realmente los niveles de reservas internacionales que tiene el Banco Central, la estabilidad de precios que tiene nuestra economía, de alguna manera la prudencia con que el gobierno ha estado manejando la política fiscal, demuestran que nosotros tendremos un año 2018 con mucha estabilidad. Entonces no tendría sentido en este momento dolarizarse, porque los rendimientos en dólares en la economía dominicana andan por alrededor del 1%, con una tasa de inflación de un 3.75%, el nivel de riesgo que tendría sería 4.75%, y un portafolio en pesos que pudiera estar rindiendo en títulos de Hacienda hasta el 8.50%. Entonces no tendría sentido como inversión mantener portafolio en dólares o saldo en dólares en este momento. No lo aconsejaría, ni entiendo que es el momento para ello. Creo que es preferible apostar al peso dominicano. Con la posibilidad de una cercanía que hay en las tasas activas para préstamos de dólares y pesos, ¿sería conveniente en este momento que el Banco Central revisara las tasas pasivas en pesos? Es un factor de riesgo, desde luego, el mantener tasas de interés activas y pasivas en pesos muy cercanas a la tasa en dólares. Yo pienso que el nivel de tasa de interés histórico por demás que nosotros estamos viviendo en la República Dominicana, muy condicionado por la decisión de liberalización de recursos del Banco Central, pudiera ser transitorio a los niveles en que estamos en este momento. Yo entendería que en el año 2018 nosotros pudiéramos tener algún cambio hacia el alza de la tasa de interés, no abrupto, pero pudiera entender que las tasas de interés pudieran estar retornando a los niveles que teníamos previamente al momento en el cual el Banco Central tomó la medida de liberalización. Por ende, entendería que los agentes económicos podrían estar percibiendo este cambio como algo transitorio y no como algo permanente. Por esa razón, no estarían en este momento arriesgándose a tomar decisiones de su cambio de portafolio de inversión en este momento. La tan anunciada reforma fiscal en Estados Unidos, que ya por fin se anunció, no se anunció, sino que ya se dio, fue aprobada por el Congreso, eso podría tener consecuencias negativas o positivas para la República Dominicana. A corto plazo pienso que no. Realmente la reforma recién se termina de negociar. En términos fiscales para las empresas será una reforma de gran impacto, bajar la tasa impositiva de alrededor de un 37 a un 21-22%, que creo que ha sido la negociación, es un cambio drástico en la carga fiscal de las empresas y por ende constituiría un atractivo significativo para que algunas empresas que hoy día están instaladas fuera del territorio norteamericano
decidan probablemente regresar al territorio de los Estados Unidos. No obstante esto, entendería que todavía es muy temprano para pronosticar los posibles efectos que pudiera tener dicha reforma en los niveles de inversión provenientes de Estados Unidos en la economía dominicana. Para el año 2018 no esperaría ningún impacto negativo o desfavorable para la economía dominicana. Tendríamos que esperar para determinar si la reforma finalmente va a ser aprobada, pero por lo menos para el corto plazo no espero ningún cambio significativo de dicha medida en la economía dominicana. Finalmente, don Luis, y gracias por su tiempo, ¿cuáles considera usted que son los principales retos del sector financiero dominicano para el futuro inmediato? Retos de la industria financiera. Pienso que hay en la agenda de trabajo de la industria hay temas fundamentales. Primero de ello, me parece que es totalmente necesario que la industria mejore los niveles de transparencia hacia los usuarios de los productos y servicios financieros. Se ha avanzado bastante en ese tema, pero todavía hace falta un mayor acercamiento, más información, más constancia, más claridad hacia los usuarios de productos financieros. Hay instituciones que han estado trabajando arduamente en ese sentido y se observa un cambio importante en la cantidad y la calidad de la información que ofrecen los bancos, pero todavía se hace necesario seguir avanzando y trabajar el tema. Otro tema importante que constituye un elemento de reto de la industria es el tema de inclusión financiera. La República Dominicana, dentro de la región, me parece que es el país que tiene el nivel de bancarización más bajo de toda la región. Mientras los países centroamericanos, el nivel de profundidad bancaria medido por nivel de depósitos sobre el PIB, los países centroamericanos están por encima del 30%, nosotros apenas estamos 35%. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando desde el Banco Central, desde la misma Superintendencia de Bancos, instituciones privadas, otras instituciones financieras también han estado haciendo aportes considerables en esa materia. Pero realmente es un tema complejo, porque depende mucho de la informalidad de nuestra economía, los temas culturales, los temas de acercamiento de la banca. Yo creo que tienen que abordarse de una manera distinta a lo tradicional. El tema de inclusión financiera sigue siendo un reto para la sociedad dominicana y de manera particular para la industria, para el sector financiero. Hay que avanzar en los temas de tratar de reducir los costos ocultos que generan para la sociedad dominicana, el tema de la delincuencia financiera que tiene muchas expresiones, el tema de la morosidad, los incumplimientos, los riesgos de incumplimiento, los temas de delincuencia financiera que se expresan por la vía de los robos de identidad y los robos de identidad y va a seguir grabando los temas de fraude de tarjetas de crédito, el fraude de tarjetas de crédito. Yo creo que son temas que hay que abordarlo con mayor profundidad. Yo siempre he abogado por un fortalecimiento del marco institucional. Yo creo que a nosotros nos convendría bastante y sería muy necesaria para la banca una ley de derecho de acreedor, conjuntamente con el tema de una ley de protección de usuario, que es un tema que hoy día está contemplado en la ley monetaria y que está reglamentado por reglamento. Pero creo que una ley de derecho de acreedor o una norma sería un paso importante para agilizar procesos que disminuirían de manera significativa los niveles de riesgo de la banca, sobre todo en aquellos procesos vinculados a las ejecuciones de garantía. Me parece que son tres temas importantes que deberán de abordarse en el corto plazo dentro de la industria. Así despedimos el programa de hoy y lo despedimos agradeciendo primero a don Luis Reyes Abreu por su participación en este programa y deseando a todos nuestros fieles televidentes
un fin de año feliz y un nuevo 2018 de amor, de paz y prosperidad. Y esto lo hago en nombre de mi compañero Getulio Beato, que no está conmigo hoy, y en el mío propio. Y gracias por tantos años acompañándonos en Parcializados. Que la pasen bien.